Hola a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy quiero hacer una reflexión sobre un libro que acabo de finalizar de leer, una lectura que realmente me ha gustado mucho. Es la obra El hombre mediocre de José Ingenieros, que fue un pensador, filósofo, educador argentino o italo-argentino. Ya voy a hablar un poquito de quién fue José Ingenieros. Este es un texto que un amigo me recomendó hace ya algunos años y ahora he tenido la oportunidad de leerlo. Esta es, de hecho, la obra principal de José Ingenieros. Es una obra, a mi entender, actual, fundamental para comprender muchos de los problemas que estamos observando hoy en nuestra sociedad, en los países, en las personas, porque él hace un análisis aquí básicamente de la condición humana. Este es un texto, yo diría incluso hasta de motivación para demandar del ser humano la excelencia, para demandar del ser humano el potencial, la gloria. Hablando un poquito de José Ingenieros, nació en Palermo, Italia. Dice aquí, voy a leer un poco del texto. Nació en Palermo, Italia en el año 1877, falleció en Buenos Aires en 1925. El filósofo, médico, psiquiatra, criminólogo y sociólogo José Ingenieros formó parte del positivismo imperante en su época. Sus escritos fueron de destacada influencia en la reforma universitaria de 1918. Entre sus obras más importantes se cuentan La simulación en la lucha por la vida, 1903, y Hacia una moral sin dogmas, 1917. En El hombre mediocre, 1911, se propuso estigmatizar la rutina, la hipocresía y el servilismo, erigiendo al hombre idealista como modelo para el ennoblecimiento de la vida. Y aquí hay una frase que de hecho está en el libro, dice lo siguiente, escribe José Ingenieros. En ciertos períodos, la nación se aduerme dentro del país, el organismo vegeta, el espíritu se amodorra, los apetitos acosan a los ideales, tornándose dominadores y agresivos. Ningún clamor del pueblo se percibe, no resuena el eco de grandes voces animadoras. Todos se apiñan en torno de los manteles oficiales para alcanzar alguna migaja de la merienda. Es el clima de la mediocridad, los estados tórnanse mediocracias. Creo que esto resume un poco el pensamiento que él destaca en este libro. Yo les decía que para mí es una obra fundamental porque siento y veo aquí el espíritu de los pensadores antiguos, de los grandes filósofos, del pensamiento de Kant, por ejemplo, el pensamiento de Rousseau, el pensamiento de estos grandes de la filosofía, de la literatura. En esta obra de Ingenieros, él hace una crítica fuerte, por ejemplo, a la mediocridad, por supuesto, como dice el libro, el hombre mediocre, donde básicamente lleva al ser humano a cuestionarse sus ideales, sus creencias, sus posiciones ante la sociedad, ante su país. Habla de cómo aquellas personas que se adormecen, y les decía, habla de hace la definición entre los genios, entre los pensadores y aquellos que simplemente son personas que lo que son como ovejas de la sociedad, del gobierno, de la religión, nunca cuestionan nada, todo el tiempo es complacientes, todo el tiempo es el país que le tocó vivir, la cultura, la creencia, en eso se acomodan y sostienen todo eso como un dogma, son serviles. Ese es el hombre mediocre, esa es la persona mediocre, la que no piensa por sí misma, sino que todo el tiempo es, digamos que esclava del pensamiento ajeno. El hombre mediocre, la persona mediocre es aquella que nunca se cuestiona nada, nunca se cuestiona eh, por qué las cosas son de cierta manera en la sociedad o en la religión o en la creencia o en su pensamiento, sino que es servil. Es la persona que todo el tiempo, de hecho, ataca ferozmente, critica a aquel que se atreve a pensar diferente, porque lo han adiestrado de tal manera que no solamente es que es servil a la sociedad, a lo que le han inculcado, sino de que de hecho se aferra a eso, porque cree que es su identidad, y entonces ataca a todo aquel que se atreva a pensar libremente,
Ataca a todo aquel que es diferente, que no se ajusta al redil, vamos a llamarlo así, de la cultura, de la religión, del país, de la ideología. Todo aquel que se atreva a pensar diferente es pecado. Entonces, fíjense, voy a leer algunos fragmentos de la obra que para mí, vuelvo a decir, es maravillosa. De hecho, la voy a volver a releer varias veces, si es posible, incluso buscar alguno de los obras de ingenieros. Yo realmente no conozco en profundidad el pensamiento latinoamericano. Conozco en términos generales, por supuesto, la historia de América Latina, pero saben que mi área de especialidad es más el pensamiento místico, la historia del judaísmo, del mundo cristiano, pero más en sus orígenes, la, la filosofía judía, la filosofía islámica. Conozco mucho de la religión islámica, de la historia del Islam, de los grandes pensadores, de la mística, por supuesto, pero ojo, también, por supuesto, tengo conocimientos generales de la historia universal, de la filosofía universal, de los grandes pensadores, de los grandes poetas, de los grandes escritores. Entonces, en términos generales, tengo dominio del pensamiento latinoamericano y estoy tratando ahora de comenzar a abarcar lo más posible lecturas que incluyan obras de los grandes pensadores de América Latina. Como les decía, conozco y he leído, por supuesto, en la universidad. Tenemos que leer a veces libros o ensayos de diferentes escritores, como por ejemplo, he tenido que, por supuesto, leer fragmentos de la obra de Jorge Luis Borges. He leído de la obra de los cuentos, por ejemplo, de Cortázar, Gabriela Mistral. He leído, por supuesto, los poemas de Neruda. He leído, por supuesto, eh, la obra de ingenieros ahora, y he leído así, digamos que en fragmentos, el pensamiento eh, digamos que de aquellos intelectuales de América Latina, pero estoy tratando de ampliar, digamos que mi cultura en esa área. No soy aficionado al tema de las novelas o cosas como esas, más que nada lo mío es la historia, la mística, la poesía, pero estoy tratando ahora también de ampliar un poco más en esta área de la literatura dentro de mi ajustada agenda de investigaciones, porque es parte, a mi entender, del enriquecimiento de la cultura del ser humano. Y por eso es que estoy haciendo este vídeo, y de hecho voy a comenzar a hacer una serie de vídeos, porque este canal lo voy a comenzar a dedicar no solamente a hablar del pensamiento judío, pero más enfocado a la filosofía judía, a la literatura, y para eso hay que tener un contexto universal, porque no se puede hablar de un pensamiento judío, no se puede hablar de los grandes filósofos sin citar a los grandes clásicos griegos, romanos, latinos. Entonces ahí se van a ir entrelazando diferentes lecturas. Y por eso es que estoy haciendo este video también, compartiendo esta lectura, les decía, del hombre mediocre de José Ingenieros. Ingenieros acá, en la página 68 trae, hablando de dice, los estigmas de la mediocridad intelectual. Él dice lo siguiente, en el pensamiento lo que caracteriza al hombre. Dice, es el pensamiento lo que caracteriza al hombre. Sin él no podemos concebirlo. Si de esto dedujéramos que quien no piensa no existe, la conclusión le desternillaría de risa a los mediocres. Está hablando él. Esto es una frase que se está citando aquí de Blaise Pascal y es fascinante porque dice, el que no piensa no existe. Esto es brutal para muchas personas. Entonces, claro, esto lleva a cuestionarse uno. ¿Qué estoy haciendo en mis facultades intelectuales? ¿Me estoy cultivando en las humanidades? ¿Me estoy cultivando en el pensamiento? ¿Me estoy educando? Hoy día no hay excusa para no leerse un libro, para no escuchar un audiolibro, para no buscar en el internet, para no ir a una librería o una biblioteca. El internet es un potencial grande de educación, de cultura. Dice lo siguiente acá, el que escribe aquí, dice, hablando acá sobre la gente mediocre, dice, son modestos por principio, pretenden que todos lo sean. Exigencia tanto más fácil por cuanto en ellos sobra la modestia, desde que están desprovistos de méritos verdaderos. Consideran tan nocivo al que afirma las propias superioridades en voz alta como al que ríe de sus convencionalismos suntuosos. Llaman modestia a la prohibición de reclamar los derechos naturales del genio, de la santidad o del heroísmo.
Las únicas víctimas de esa falsa virtud son los hombres excelentes, constreñidos a no pestañear mientras los envidiosos empañan su gloria. Para los tontos nada más fácil que ser modestos. Lo son por necesidad irrevocable. Los más inflados lo fingen por cálculo, considerando que esa actitud es el complemento necesario de la solemnidad y deja sospechar la existencia de méritos pudibundos. Heine dijo, los charlatanes de la modestia son los peores de todos. Y Goethe sentenció, solamente los bribones son modestos. Ello no obsta para que esa reputación sea un tesoro de las mediocracias. Se presume que el modesto nunca pretenderá ser original, ni alcanzará su palabra, ni tendrá opiniones peligrosas, ni desaprobará a los que gobiernan, ni blasfemará de los dogmas sociales. El hombre que acepta esa máscara hipócrita renuncia a vivir más de lo que permiten sus cómplices. Hay, es cierto, otra forma de modestia, estimable como virtud legítima. Es el afán decoroso de no gravitar sobre los que nos rodean, sin declinar por ello la más leve partícula de nuestra dignidad. Tal modestia es un simple respeto de sí mismo y de los demás. Estos hombres son raros. Comparados con los falsos modestos, son como los tréboles de cuatro hojas. Fracasados hay que se creen genios no comprendidos y se resignan a ser modestos para complacer a la mediocracia que puede transformarlos en funcionarios y son mediocres, lo mismo que los otros, con más la cataplasma de la modestia sobre las úlceras de su mediocridad. En ellos, como sentenció la Bruyère, la falsa modestia es el último refinamiento de la vanidad. Dice acá, la mentira de Tartarín es ridícula, pero la de Tartufo es ignominiosa. O sea que este es un tipo de lectura donde les decía a mucha gente que quizás no comprendan lo que él está explicando acá, podrá escandalizarlos un poco, porque él habla sin tapujos claramente. Llama a las personas, como decía, a cuestionarse todo, a demandar si realmente estamos viviendo el máximo potencial, si de verdad estamos haciendo todo lo posible por pensar por nosotros mismos, por examinar nuestras intenciones. Si digo que soy modesto, ¿realmente lo soy? ¿Cuál es la esencia? Para que otros piensen o realmente soy una persona modesto significa no en el sentido de la sociedad, sino en el de demandar la excelencia de uno mismo, el respeto propio del ideal de la persona. Respetarse a uno mismo y también respetar el pensamiento de aquellos que también tienen originalidad, porque él está criticando aquí a la persona que es común a todo el mundo, a la sociedad, el que se amodorra, como que duerme el sueño de lo común, del mediocre. Esa es la crítica que está haciendo él acá. Dice aquí, hablando sobre cómo lograr la gloria, cómo lograr el éxito, cómo trascender, cómo lograr y ser exitoso. Dice, el hombre mediocre que se aventura en la lisa social tiene apetitos urgentes, el éxito. No sospecha que existe otra cosa, la gloria, ambicionada solamente por los caracteres superiores. Aquel es un triunfo efímero, al contado. Esta es definitiva, inmarcesible en los siglos. El uno se mendiga, la otra se conquista. Esa es la diferencia de pensamiento, decía, donde la gente busca éxito, éxito inmediato, éxito pronto. Eso, les dice él, es efímero. La gloria es otra cosa. Es lo que diferencia a los espíritus superiores de esos grandes pensadores que a través de los siglos se han mantenido, como han sido Platón, como ha sido Aristóteles, como ha sido Maimónides, como han sido los grandes pensadores de la historia, los grandes científicos, aquellos que han soñado no con el éxito, sino con la gloria. Esa es la aspiración de todo ser humano. Aquel que apunta hacia la gloria, sea que llegue o no, aún así logrará éxito. Pero dice él, no te conformes con lo más bajo, apunta a lo más alto, al ideal, a lo eterno. Lo que se logra, lo que se llega a ese nivel, y es lo que perdura, dice él.
Y dice, la gloria depende de ellos mismos. O sea, depende del esfuerzo que yo hago. No depende de que el otro me lo regaló, lo compré, lo soborné. No. A este nivel se logra por mérito propio, por esfuerzo propio. No por llorar y quejarme de la sociedad y de tal cosa, sino del esfuerzo que hice. Dice él, este es el lugar de los santos. Los santos son santos porque han vivido por un ideal, porque no solamente es que es su fe lo que los sostiene, es la vida que llevan, de esfuerzo, de sacrificio, un lugar que no todo el mundo llega, no todo el mundo tiene la fuerza para vivir una vida de esta manera, que inspire a otros. La mayoría de la gente se conforma con ser mediocre, con ser regular, con ser como todo el mundo. Pero dice él, el hombre, el ser humano, tiene que demandar de sí mismo la excelencia, tienes que demandar de ti la gloria, lo más elevado. No te conformes con ser servil a los gobiernos, a la sociedad, a la mayoría de la gente. Te vas a encontrar en el camino, dice él, personas que te van a criticar, por supuesto, porque cuando los demás ven tu éxito, lo primero que van a hacer es atacar. Pero no es una crítica que si fuese una crítica de una persona que sabes que es culta, que es estudiada, lo apreciarías. La mayoría de la gente que critica, dice José Ingeniero, son estúpidos, o sea, son mediocres, que la crítica viene de más bien porque con tu éxito lo que estás es para ellos como una punzada, como una espina de que no hicieron el trabajo, no se han esforzado y ver tu éxito les molesta. Ver lo que has logrado les molesta. Pero lo que les molesta es que tú le estás recordando a ellos lo mediocres que son, lo incultos que son, porque no hicieron el esfuerzo, porque no se prepararon, porque no estudiaron, porque no han demandado de sí mismos toda la excelencia. Y lo único que hacen es quejarse de la vida, del gobierno, de la sociedad, de esto, de lo otro. Cuando dice él, cuando miras la vida de los santos, cuando miras la vida de los grandes científicos, de los grandes filósofos, no han tenido una vida fácil. Ha sido una vida de esfuerzo, de sacrificio, de enfermedad, de persecución, de muerte. Pero para ellos eso ha sido el motor, la palanca de empuje para lograr el éxito. Han sido las dificultades, han sido los obstáculos, han sido las críticas lo que lo han dado la fuerza a ellos para crecerse. Han abrazado el dolor, han abrazado la dificultad y eso les ha servido de trampolín para levantarse todavía a un lugar más alto. Escribe ingenieros aquí al final del texto y de hecho lo voy a citar que solamente aquellos que se han atrevido a escalar las más difíciles y escarpadas montañas son los que han llegado a la cima. El camino a la cima nunca ha sido fácil, no es una carretera fácil a la que todo el mundo llega, no, si no todo el mundo fuera exitoso. Él hace una crítica, de hecho, al pensamiento, y esto es muy curioso porque él, vuelvo a decir, vivió entre 1877, falleció en 1925, y él está haciendo una crítica, por ejemplo, al pensamiento de que todos somos iguales, de que todo vale, que la opinión del culto y de la persona, del erudito, de la persona capacitada, vale lo mismo que la opinión del mediocre, del idiota. Y es una crítica que hace a la sociedad y dice, ¿cómo se puede ver tal cosa? Cuando ves una democracia, cuando ves un país, cuando ves una sociedad, una cultura, un lugar, perdón, un país donde tú ves que la opinión del sabio lo ponen al mismo nivel que el mediocre, que el inexperto, que el idiota, dice José Ingenieros, sabes que esa sociedad va al fracaso. Porque no puedes decir que porque todo el mundo quiere dar su opinión y que la opinión de todo el mundo vale, dice José Ingenieros, eso es una idiotez. La opinión de todo el mundo no vale. Usted puede tener su opinión, pero si usted no es un experto en esa área, ¿de qué va a hablar? Porque lo que va a dar son sandeces. Entonces dice él, cuando se está viendo en la sociedad que la opinión del erudito, la opinión del experto, le dan el mismo valor que la opinión del mediocre, del imbécil, del idiota. Y te habla con esas palabras, por eso lo estoy repitiendo. Son palabras que hacen despertar, que hacen reflexionar. Y esto lo escribió, él decía, en el siglo XIX, principio del siglo XX, falleció en 1925. Dice él, es una idiotez decir que todos somos iguales. No hay dos lirios iguales. No hay dos atardeceres iguales. No hay dos ríos iguales. No hay dos personas iguales. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Dice, hay árboles que en primavera florecen más tempranos que otros, como si la naturaleza quisiera escoger o privilegiar a ciertos árboles
antes que a otros. También florecerán los demás, dice él, pero hay unos que vienen primeros que otros. No hay dos flores iguales. Entonces no existe tal cosa de igualdad, como tampoco el pensamiento o el intelecto de cada ser humano no es igual. Hay personas que tienen un intelecto más elevado, que son genios, que son pensadores, y que te encuentres en una sociedad que pongan la opinión del mediocre, del imbécil, al lado de la opinión del culto, del pensador. Dice José Ingeniero, eso es la canallez más grande que se puede ver. Es una sociedad que te dice que va al declive, es algo que va al desastre. En potencia, todos tenemos, digamos que, el mismo chance. Si hablamos de igualdad, a referirse que el ser humano en potencia tenemos la capacidad, ok, pero una cosa es potencia, otra cosa es acción. Entonces, acción es el que tomó lo que recibe y lo manifiesta. Por ejemplo, hay alguien que puede tener una vocación para ser doctor, pero hay muchos que tienen la vocación y nunca, por diferentes razones, ya sea que tengan los recursos o que no los tengan, porque hay quien tiene y no hace nada tampoco. Pero el que dejó en su potencial el deseo no puede ser igual que aquel que se sacrificó, que aún sin recursos buscó, se sacrificó años de estudio, de esfuerzo y lograr convertirse en doctor, al que nunca dejó el deseo ahí en la potencia, muerto. Poner la opinión y decir, este también es doctor, es una cosa idiota. Entonces él está diciendo igual, no puedes decir que todos somos iguales. En potencia tal vez, pero la potencia no existe. El deseo, si no lo llevas a cabo, no existe. Tú puedes desear hacer algo, pero si no lo logras, no lo eres. Tú puedes desear construir algo, si no lo logras, no lo tienes. Entonces dice, es una idiotez las cosas que se ven en la sociedad. También ahí explica él que por naturaleza hay personas que nacen con cierta evolución en el pensamiento, con con ciertas ventajas que otros no tienen. Tú puedes actualizar lo que ya con el potencial que naciste, pero, pero por mucho estudio tampoco que hagas significa que vas a crear una neurona o una forma a tu cerebro que no la tenías al nacer. Hay personas que nacen, que no tienen esa capacidad, que quizás su talento sea otro, pero no todo el mundo. Por eso decía, no hay tal cosa como igualdad, porque cada cual tiene su talento. Unos tienen el talento del intelecto, otros tienen el talento, digamos, de la artesanía, otros son pintores, otros son artistas. Cada cual tiene lo suyo, pero no es el mismo nivel para cada cual, como mismo tampoco en la naturaleza. No existen dos rosas iguales, no existen dos atardeceres iguales. Nada, no hay tal cosa como igualdad en potencia, pero aún así hay diferencias. La naturaleza se basa en la variedad de las diferencias. Y ahí está, dice él, el éxito de todo, porque es lo que se ve por naturaleza. Ahora, hay algo muy interesante acá. Dice así en el capítulo final, él explica acá, dice. Habla aquí, hace una reflexión sobre el genio, porque él habla de diferentes personas. Está, por ejemplo, está el que está por debajo del mediocre. El mediocre es el que se acostumbra a todo. Bueno, le inculcaron este gobierno, y él cree eso. Le pusieron esa religión, se hace dogmático. Le tira un pensamiento, a él no hay quien lo saque de ahí. Es mediocre, averaje. Debajo del mediocre hay otros. ¿Saben? Él habla de los imbéciles, habla de aquellos habla de muchas cosas, de gente que son peores todavía. Pero mediocre, ok, es regular. Los mediocres son los que sostienen las ideas de los genios del pasado. Porque dice él, los que se atrevieron a pensar en su momento, los grandes filósofos, los grandes pensadores, fueron perseguidos, fueron contra ellos en su momento. Pero esas ideas de esos pensadores hoy día son aceptadas por la ciencia, por el pensamiento, etcétera. Entonces, ¿el peligro dónde está? En que las ideas de los genios, de los que se atrevieron a pensar diferente en su época, hoy las consideramos las ideas de los grandes pensadores. Pero hoy tenemos que los que persiguieron a esos grandes científicos y filósofos eran los mediocres de la época. El peligro está que esos pensadores de hace siglos, su pensamiento hoy es lo que se ha solidificado y teníamos a los mediocres de hoy, son los que sostienen el pensamiento de los genios del pasado. Entonces dice, el pensamiento siempre es activo, la ciencia siempre es avanzando, la evolución. Los mediocres son los que convierten en doctrinas las ideas brillantes de los genios del pasado.
Entonces, él habla de que en cada generación siempre va a haber los que piensan diferente, los que quieren ir, como decimos en inglés, out of the box, que van a atreverse a pensar diferentes. Uy, y qué gran pecado, pensar diferente en la sociedad, pensar diferente en la religión, pensar diferente es como que si fuese un pecado para aquellos que en nombre de la justicia o en nombre de un ideal han petrificado los ideales de los grandes pensadores. Esos, dice él, son los mediocres de hoy, aquellos que sostienen como verdades absolutas las innovaciones geniales de los pensadores del pasado. Pero dice él, el éxito de la sociedad está en avanzar, en constantemente innovarse, en constantemente pensar diferente, en base a una preparación, a unos conocimientos. Sí, podemos estudiar las grandes obras de los grandes pensadores, hay que hacerlo, pero ahora debo tomar ese pensamiento y avanzarlo con los tiempos actuales. El idiota es el que sin conocer la base de los pensadores antiguos se atreve a dar su opinión y a estar a trocha y mocha, como decimos, a estar dando opiniones y lanzando y juzgando si no tiene preparación ninguna. Ese es un tonto, dice José Ingenieros. Aquel que tiene que ha estudiado, que se ha cultivado, es el que puede dar su opinión sobre un tema, porque es experto. Entonces, ahí es donde está la grandeza de poder innovar, de crecer, de aumentar la ciencia, el conocimiento. Pero cuando tienes ya una preparación, hablar sin preparación y sin base es una cosa de imbéciles, dice él, claramente. Entonces, en cuanto a los grandes espíritus, dice que son pocos, tampoco es que son muchos. No, no todos en la sociedad son grandes genios o grandes espíritus. Está también las personas que tienen talento, y talento no es el nivel de los genios. Están también aquellos que nacen con un don, pero nacer con una capacidad, dice, si tú no la desarrollas, no te sirve de nada. Es como un campo que la tierra es fértil, pero si no lo cultivas, no va a producir nada. Entonces, la crítica que también él hace es que hay muchas personas que nacen ya de por sí con una inteligencia, con un don, con un talento. Y eso a veces es una trampa porque dice, uy, yo soy inteligente, yo puedo hacer esto y hacer lo otro, pero realmente te quedas en lo superficial. Si no la cultivas, ese don, ese talento que tienes, no vas a producir nada. Es una pérdida también de tu tiempo, de tu vida, porque no aprovechaste el don que te dieron. Entonces, hay otros que no tienen esa suerte, ese don, que quisieran, que envidian tu éxito, que envidian tu capacidad, que envidian tu talento. Y tú, sin embargo, no estás cultivándote. Por eso la importancia de que hay veces no es suficiente con tener ciertas aptitudes, hay que desarrollarlas, hay que cultivarlas. Como a veces en los niños se ve que tienen cierto potencial, cierta actitud, cierta inteligencia, cierto talento natural que otros no tienen. Pero si eso no se cultiva en el niño, no va a tener éxito ninguno. Hay otros que a base de esfuerzo y sacrificio han podido poco a poco ir lograr cierto nivel de estabilidad. Aún también el que tiene un genio, un talento, debe cultivarlo, debe desarrollarlo. Como decía, esto es fascinante. Déjenme leerles otro fragmento acá. Habla también de cómo aquellos que quieren caminar a la gloria, a la cima, es un camino solitario. Es un camino donde nadie te va a comprender, donde las mentes de los genios, la gente cree que estás loco. Búscame a los grandes pensadores, todo el mundo cree que estás loco, porque dice, te ven como un fanático, como un loco, y es que no comprenden la grandeza de esas personas. Dice lo siguiente, dice acá, los espíritus, él está hablando aquí de de ciertos pensadores, de Sarmiento, es un pensador, pero básicamente dice acá, para conservar intactos sus atributos, el genio necesita periodos de recogimiento. El contacto prolongado con la mediocridad despunta las ideas originales y corroe los caracteres más adamantinos. Por eso, con frecuencia, toda superioridad es un destierro. Los grandes pensadores tórnanse solitarios, parecen proscritos en su propio medio. Se mezclan a él para combatir o predicar, un tanto excéntricos cuando no hostiles. Sin embargo, dice acá, un tanto excéntricos cuando no hostiles, sin entregarse nunca totalmente a gobernantes ni a multitudes. Muchos ingenios eminentes arrollados por la marea colectiva
pierden o atenúan su originalidad, empañados por la sugestión del medio. Los prejuicios, más arraigados en el individuo, subsisten y prosperan. Las ideas nuevas, por ser adquisiciones personales de recién formación, se marchitan. Para defender sus frondas más tiernas, el genio busca aislamientos parciales en sus invernáculos propios. Si no quiere nivelarse demasiado, necesita de tiempo en tiempo mirarse por dentro, sin que esta defensa de su originalidad equivalga a una misantropía. Dice acá también lo siguiente. Ninguna convergencia de rutinas detiene al genio en su oportunidad, aunque son fuerzas todopoderosas, aunque porque obran continua y sordamente, el genio las domina. Antes o después, pero en dominarlas radica la realización de su obra. Las resistencias que desalientan al mediocre son su estímulo. Crece a la sombra de la envidia ajena. La sociedad puede conspirar contra él, acumulando en su contra la detracción y el silencio. Sigue su camino, lucha, sin caer, sin extraviarse, dionisíacamente seguro. El genio, por definición, no fracasa nunca. O sea, él está hablando de que para otras personas las dificultades, los obstáculos pueden ser tropiezos y frenos. Para la persona que tiene ese genio, ese arrojo, los mismos obstáculos se convierten en oportunidades de crecimiento. Las mismas dificultades se convierten en oportunidades para lograr sus objetivos, sus ideales. Dice acá, dice, la imaginación no basta para dar vida a la obra. La voluntad la engendra. Quiere decir que a veces no basta, a veces no. No basta el deseo, la brillantez, el pensamiento, la imaginación para crear. La voluntad es lo que logra el éxito. Una persona que no tiene voluntad no logrará nada en su vida. Usted puede tener muchos deseos, pero no tiene voluntad, usted no va a lograr nada en su vida. La voluntad significa que ante las dificultades no me rindo, que ante las dificultades siempre avanzo, que el dolor, que el obstáculo es la oportunidad para crecerme, para demostrar si tengo realmente lo que se necesita, voluntad para triunfar. No todo el mundo tiene voluntad. El mundo está lleno de personas con deseos. Quiero lograr esto, quiero leer tal cosa, quiero lograr una carrera, quiero casarme, quiero un carro, quiero una casa, quiero aprender un idioma, quiero. ¿Cuántas personas tienen voluntad para manifestarlo? No todo el mundo tiene voluntad, pero sí todos tienen deseos. Sigue diciendo, la imaginación no basta para dar vida a la obra, la voluntad la engendra. En este sentido y en ningún otro, el desarrollo de la aptitud nativa requiere una larga paciencia para que el ingenio se convierta en talento o se encumbre en genialidad. Por eso los hombres excepcionales tienen un valor moral y son algo más que objetos de curiosidad. Merecen la admiración que se les profesa. Dice acá, el tiempo es aliado del genio. El trabajo completa las iniciativas de la inspiración. Si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, usted puede tener iniciativa, puede tener inspiración, que ya eso es decir mucho, porque otros muchos no lo tienen. No tienen ni iniciativa ni tienen inspiración para hacer nada. Pero si usted lo tiene, no es suficiente. Tiene que trabajar y hace falta paciencia, hace falta tiempo. Nada se logra de un día para otro. No existen fórmulas mágicas y lo que se diga que sea pronto, que sea rápido, nada permanece en el tiempo. Todo lo que es pronto desaparece también. Todo lo que es firme, lo que dura más, es lo que tomó más trabajo y más esfuerzo en lograr, en conseguir, por el trabajo propio, por el esfuerzo propio y por darle tiempo a las cosas para que crezcan, para que se desarrollen. Dice acá.
Estériles resultan los espíritus brillantes que desdeñan todo esfuerzo, tan absolutamente estériles como los imbéciles laboriosos. No da cosecha el campo fértil no trabajado, ni las da el campo estéril por más que se are. Es como explicaba ahorita. Para él, claramente, usted puede tener talento, pero usted no lo cultiva, no va a ningún lado. Usted puede tener un campo, una tierra que es fértil, no la cultiva, no va a producir. No puede esperar que las cosas se manifiesten de forma milagrosa de la noche a la mañana. Es el trabajo, es el esfuerzo cuando también están las condiciones. También es cierto que hay gente que ni siquiera tiene las condiciones, como decía ahorita, en el sentido de ni siquiera tienen iniciativa, ni siquiera tienen voluntad, ni siquiera tienen deseo. Eso todavía están mucho más abajo. Están en un nivel, como decía, el de la mediocracia. Aquellos espíritus serviles, mentes dogmáticas. Dice acá, para los griegos y los latinos, genio quería decir dominio. Era aquel espíritu que acompaña, guía o inspira a cada hombre desde la cuna hasta la tumba. Sócrates tuvo el más famoso, con la acepción que hoy se da universalmente a la palabra genio. Los antiguos no tuvieron ninguna. Para expresarla anteponían el sustantivo ingenio, un adjetivo que expresara su grandeza o culminación. Quiere decir que cada ser humano, esto está un poquito en el lado un poco místico, ¿no? Pero ya los filósofos hablaban de ello. Cuando Sócrates decía, él le preguntaban a Sócrates, bueno, y Sócrates, ¿usted cómo puede saber cómo tiene todas esas ideas? ¿De dónde vienen todas esas enseñanzas que usted tiene, esa filosofía, ese pensamiento? Sócrates decía, hay un espíritu que yo escucho y converso con él, y ese espíritu, que es lo que llaman genio. Cuando hablamos de genio, estamos hablando como el famoso, como el genio de Aladino, pero no es un genio en ese parecido, ¿no? En otras culturas los llamarían, los jin los llaman, otros lo llamarían, en la palabra en griega es daemon, que daemon tomó un significado errado. Los cristianos tomaron esa palabra y daemon hace referencia a un espíritu, significa espíritu, ni bueno ni malo. Fueron los cristianos los que pusieron a esa palabra el significado de que daemon significa malo. No, daemon significa bueno también. Depende del que te aconseje. Usted puede tener un amigo. El amigo te puede aconsejar para bien o para mal, como uno mismo. Tiene pensamientos buenos y malos. Pero buenos y malos es relativo a uno mismo. Es a las decisiones que uno toma. Entonces Sócrates dice que él tenía un espíritu que le guiaba, le decía, le enseñaba toda esa filosofía, todos esos pensamientos. Y así explica aquí Ingenieros que ese espíritu, o genio, como se le llama, es el que nace con cada ser humano, lo guía desde la cuna hasta la tumba. Entonces, pero dice curiosamente que la palabra genio significa dominio. Una persona que no tiene dominio, que no tiene disciplina, como decía ahorita, no va a lograr nada que sea permanente, nada que sea de éxito, sino que es alguien que se mantiene en la rutina. José Ingenieros en esta obra habla mucho de la rutina que cansa, la rutina no lleva a ningún sitio. Hay que romper la rutina, hay que atreverse a pensar, a actuar, hay que ser valiente, atrevido, pero con base, con fuerza, con preparación. Entonces, dice, cuanto mejor cerebrado está el hombre, tanto más alta y significativa es su función de pensar. Cuanto más desarrolle la persona su intelecto, mejores decisiones podrá tomar. Cuanto más usted estudie, cuanto más se esfuerce por educarse, mejor le va a ir en la vida. Todo lo que lleva la marca del genio es obra de la imaginación, ya sea un capítulo del Quijote o un pararrayos de Franklin. No digamos de los sistemas filosóficos tan absolutamente imaginativos como las creaciones artísticas. Más aún, muchos son poemas y su valor suele meditarse por la imaginación de sus creadores. Esto es totalmente cierto. Si hay algo que caracteriza, por ejemplo, a los pensadores antiguos, y específicamente hablando aquí ahora de los pensadores judíos, los grandes rabinos, es que los rabinos judíos, por ejemplo, los sabios judíos, igual que los pensadores islámicos, incluso los pensadores cristianos de la época medieval, no eran personas solamente religiosas, eran personas que se cultivaban en la filosofía, en la literatura, en la poesía, en las artes, eran doctores, científicos, médicos. No era la fe hoy, la religión que se ha convertido como en una fe muerta, como en algo dogmático. Entonces, eso es la mediocridad. Eso es petrificar las ideas de los genios del pasado. Pero la persona tiene que constantemente educarse, leer de filosofía, leer de literatura,
porque de lo contrario se convierte en fanático, en dogma. No piensa por sí solo, sino que está todo el tiempo articulando el pensamiento y las ideas de otros. Dice acá, la verdadera contradicción, la que esteriliza el esfuerzo y el pensamiento, reside en la descibalnada heterogeneidad que empalaga las obras de los mediocres. Viven estos en la pesadilla del juicio ajeno y hablan con énfasis para que muchos los escuchen, aunque no los entiendan. En su cerebro anidan todas las ortodoxias, no atreviéndose a bostezar sin metrónomo. Quiere decir, otra vez, la gente está en la rutina, en el pensamiento, no hay nada nuevo ahí. Sería absurdo decir que la genialidad es infalible. No existen verdades imperfectibles. O sea, no es que el pensamiento de los genios, de los grandes pensadores, sea verdades eternas. No, como dice acá, es fantástico como él dice acá. No existen verdades imperfectibles. Quiere decir que no es que su pensamiento no fuese verdad en el momento. Incluso hoy también son válidas. Si miramos las ideas de Newton, gran científico, Isaac Newton, algunos científicos más grandes de todos los tiempos de la historia, pero muchas de las teorías de Newton hoy día no son válidas. Muchos de sus pensamientos no lo son, otros sí. Incluso tenemos las mismas, el pensamiento de Galilei. Muchas de sus teorías fueron ciertas, otras de sus pensamientos ya hoy no lo son porque la ciencia ha continuado avanzando. No es que eso no fuesen verdades, fuesen verdades en el momento, pero escribe acá, dice acá, él explica esto y es maravilloso como él lo explica, dice acá, dice, los genios pueden equivocarse, suelen equivocarse, conviene que se equivoquen. Sus creaciones falsas resultan utilísimas para las correcciones que provocan, las investigaciones que estimulan, las pasiones que encienden, las inercias que remueven. Los hombres mediocres se equivocan de vulgar manera. El genio, aun cuando se desploma, enciende una chispa y en su fugaz alumbramiento se entrevé alguna cosa o verdad no sospechada antes. No es menos grande Platón por sus errores, ni lo son por ello Shakespeare o Kant. En los genios que se equivocan hay una viril fuerza que a todos impone respeto, mientras los contemporizadores ambiguos no despiertan grandes admiraciones, los hombres firmes obligan al homenaje de sus propios adversarios. Hay más valor moral en creer firmemente una ilusión propia que en aceptar tibiamente una mentira ajena. Quiere decir que aún hoy día que la ciencia ha avanzado y sabemos que muchos, por ejemplo, de las enseñanzas del gran médico, padre de la medicina, Galeno, por ejemplo, hoy la medicina de Galeno no es utilizada. Pero decir que no es útil, como dice él, aún en el desplome de los grandes, se puede percibir una genialidad, una inspiración, un pensamiento. Nadie diría que, aunque vemos que muchas de las enseñanzas de Aristóteles no son ciertas hoy día de acuerdo a la ciencia, se ha comprobado que muchas de las cosas que dijo no lo son. Pero ¿quién es el que no sitúa a Aristóteles entre los grandes pensadores de la historia? ¿Quién es el que hoy día no sigue releyendo las obras de Aristóteles, de Platón, en busca de conocimientos y enseñanzas? Una cosa de tontos. No hay verdad que no sea perfectible, dice él. Pero lo curioso es que lo sigue llamando verdad. No dice que fueron mentiras, falsedades, como diría el mediocre, como diría el imbécil. No, fueron verdades, pero toda verdad es perfectible, perdón. O sea que siempre se puede perfeccionar, siempre se puede actualizar, pero creó una base, una fuerza, un pensamiento. Esto es fantástico la manera en que explica esto acá. Luego dice lo siguiente, dice acá, en cuanto a la moral, ¿no? Que el hombre tiene que tener principios, la persona, no hombre, la persona en general, tiene que tener principios, tiene que tener un ideal. Dice, en cuanto a la moral del genio, de la persona brillante, el genio se refiere a la persona que es original, que no está copiando a otros, que es aquella persona que se atreve a pensar por sí mismo, como acabo de leer acá. Dice, hay más valor moral en creer firmemente una ilusión propia que en aceptar tibiamente una mentira ajena. Mejor pensar por mí mismo, tener una ilusión, un pensamiento, aceptar una mentira ajena.
Atreverse a no pensar por el temor a la crítica, por el temor a los tontos. Como le decía, el mundo está lleno hoy de gente que está criticando y que habla, pero no tienen base, no saben, no estudian. ¿Cómo te atreves a hablar si tú no tienes conocimiento sobre lo que, ni siquiera sobre lo que estás hablando? No sabes de lo que estás opinando. Ahí es donde está la opinión del tonto, como dice el proverbio bíblico, que el estúpido es el que se envalentona a hablar, no sabe lo que está diciendo. Y el peligro de la sociedad de hoy es que esas opiniones se toman en cuenta, la opinión de cualquiera, en temas de los que no tienen ni idea. Dice acá, en cuanto a la persona, el genio, dice, vive como es, buscando la verdad y decidido a no torcer un milésimo de ella. El que puede domesticar sus convicciones no puede ser nunca absolutamente un hombre genial. Ni lo es tampoco el que concibe un bien y no lo practica. Sin unidad moral no hay genio. El que predica la verdad transige con la mentira. Perdón, el que predica la verdad y transige con la mentira, el que predica la justicia y no es justo, el que predica la piedad y es cruel, el que predica la lealtad y traiciona, el que predica el patriotismo y lo explota, el que predica el carácter y es servil, el que predica la dignidad y se arrastra, todo el que usa dobleces, intrigas, humillaciones, esos mil instrumentos incompatibles con la visión de un ideal, ese no es un genio. Está fuera de la santidad. Su voz se apaga sin eco, no repercute en el tiempo, como si resonara en el vacío. Esas personas son personas vacías, que hablan de algo pero no viven de esa manera. Predican una manera, pero no se ve en ellos la transformación, el cambio. Dice, uno tiene que ser consistente con lo que habla. Se llama tener palabra, tener moral, tener dignidad. Dice, muchos hombres darían su vida por defender a su secta. Son raros los que se han inmolado conscientemente por una doctrina o por un ideal. La fe es la fuerza del genio. Para imantar a una era necesita amar su ideal y transformarlo en pasión. La intensa cultura no entibia a los visionarios. Su vida entera es una fe en acción. Saben que los caminos más escarpados llevan más alto. Nada emprenden que no estén decididos a concluir. Las resistencias son espolazos que los incitan a perseverar. Aunque nubarrones de escepticismo ensombrezcan su cielo, son en definitiva optimistas y creyentes. Cuando sonríen fácilmente se adivina el ascua crepitamente bajo su ironía. Mientras el hombre sin ideales ríndese en la primera escaramuza, el genio se apodera del obstáculo, lo provoca, lo cultiva, como si en él pusiera su orgullo y su gloria. Con cual vehemencia la llama acosa al objeto que lo obstruye hasta encenderlo para agrandarse a sí misma. Quiere decir que aquel que tiene este ideal es aquel que el obstáculo lo usa para engrandecerse, como dice acá, la llama que bloquea lo emprende en fuego para hacerse todavía más grande. Para otros no, otros ven un obstáculo, una dificultad y ya se rinden. Pero aquel que tiene fuerza, que tiene voluntad, que tiene arrojo, no se rindan de las dificultades. Transforma el dolor en fuerza para crecer. Transforma la dificultad en objeto para construirse y alzarse todavía mucho más elevado. Dice, la fe es la antítesis del fanatismo. La firmeza del genio es una suprema dignidad del propio ideal. La falta de creencias sólidamente cimentadas convierte al mediocre en fanático. La fe se confirma en el choque con las opiniones contrarias. El fanatismo teme vacilar ante ellas e intenta ahogarlas. Mientras agonizan, aquí habla, dice acá, dice, la persona que tiene de verdad su fe, su fuerza, su confianza, la fe, dice, la fe lo alienta, infinita, enseña y no persigue, predica y no amordaza. Muere él por su fe, pero no mata.
Dice, fanático habría vivido para matar. La fe es tolerante, respeta las creencias propias en las ajenas, es simple confianza en un ideal y en la suficiencia de las propias fuerzas. Los hombres de genio se mantienen creyentes y firmes en sus doctrinas, mejor que si éstas fueran dogmas o mandamientos. Permanecen libres de las supersticiones vulgares y con frecuencia las combaten. Por eso los fanáticos les suponen incrédulos, confundiendo su horror a la común mentira con falta de entusiasmo por el propio ideal. Todas las religiones reveladas pueden permanecer ajenas a la fe del hombre virtuoso. Nada hay más extraño a la fe que el fanatismo. La fe es de visionarios y el fanatismo de siervos. La fe es llama que enciende y el fanatismo es ceniza que apaga. La fe es una dignidad y el fanatismo es un renunciamiento. La fe es una afirmación individual de alguna verdad propia y el fanatismo es una conjura de huestes para ahogar la verdad de los demás. Esto es maravilloso porque está haciendo una comparación entre la verdadera fe y la fe del fanático. La fe verdadera, cuando usted tiene fe en algo, usted no tiene que convencer a nadie de nada. Usted no tiene que ir a andar predicando sus ideas para convencer a nadie. El fanático es el que hace eso y lo que es más, se molesta, se enciende cuando no cree en lo que él cree. Cuando no crees lo que él enseña, ya no solamente es que se molesta, te persigue, te mata, te ahoga. Le molesta que tú no compartas su opinión, su pensamiento. El hombre de fe no es dogmático. El hombre de fe es libre. No impone su enseñanza, no impone su creencia, porque él está seguro de lo que cree, de lo que vive. Respeta las creencias y las opiniones del otro. El dogmático no es así. El fanático no es así. Es un mediocre, es un ignorante que ha convertido ciertos ideales en dogmas o verdades absolutas. Entonces, esa persona no es creyente. Es un dogmático, es un fanático, pero un creyente no es, porque la fe no se impone, no se fuerza, como ha pasado tantas veces en la historia que las religiones andan predicando una verdad según ellos, y si no crees como ellos, pues te condenan, te persiguen, te hacen callar, te matan literalmente. La persona que tiene fe de verdad no tiene que convencer a nadie, no tiene que andar predicando nada. Es una persona que vive su creencia, que en él se refleja lo que predica, lo muestra con su forma de vida. No anda convenciendo a nadie, respeta las opiniones de los demás, porque comprende que cada cual también tiene sus creencias, sus opiniones, no impone nada. Esa es la persona que tiene fe de verdad, no el que anda de manera dogmática, fanático, imponiendo. Ese es el que se atreve a los crímenes más graves de la historia, como es las persecuciones, las inquisiciones, el asesinato. Esa persona, ese es el fanático. Ese no tiene creencia de verdad. Ese no tiene fe. Esa persona no conoce profundamente, como dice aquí ingenieros, ni siquiera su religión. No la conoce. No conoce su fe. Es alguien que está basado, como decía, no piensa por sí mismo, solamente repite lo que dijo otro. Y ha endiosado el ideal de otras personas como verdades absolutas, pensando que la mente o las ideas de otros es Dios, cuando no es así. Las ideas son brillantes, pero no hay idea, como vimos ahorita, que no sea perfectible. Siempre se puede perfeccionar el pensamiento. El mediocre no. El mediocre endiosa, cristaliza, fija, dogmatiza una idea, una creencia, un pensamiento. Trata de convencer a los demás. Y cuando el otro no piensa como él o no acepta su pensamiento, lo critica, lo ataca, lo mata. Ese es un fanático, un dogmático. No es un creyente. Y tampoco tiene fe. No tiene fe. Voy a concluir con como cierra él ya aquí en la parte final del libro. Dice, todo hombre de genio es la personificación suprema de un ideal. Dice, poner la propia fe en algún ensueño apasionadamente, con la más honda emoción, es ascender hacia las cumbres donde aletea la gloria, enseñando a admirar el genio, la santidad y el heroísmo, preparándose climas propios a su advenimiento.
Los ídolos de 100 fanatismos han muerto en el curso de los siglos, y fuerza es que mueran otros venideros, implacablemente cegados por el tiempo. ¿Hay algo humano más duradero que la supersticiosa fantasmagoría de lo divino, el ejemplo de las altas virtudes? Quiere decir que todos esos fanatismos, todos esos dogmas eventualmente van a morir por el tiempo. La grandeza está en los ideales, la grandeza está en el perfeccionamiento, en el crecimiento constante, la grandeza está en ese ideal que la persona vive por él, esa fe que lo sostiene, pero es una fe basada en la razón, es una fe basada en el estudio, en el conocimiento, en buscar la grandeza, en prepararse, en educarse, en leer, en estudiar, no en andar creyendo a ciegas, sin bases, sin estudios. Así han muerto las religiones, están como agonizando muchas religiones, especialmente en Occidente, porque se ha convertido como es, como un dogma, como algo de fanatismo, como algo que no tiene sustancia alguna, porque se petrificó un pensamiento y se olvidó la otra área del conocimiento, como es la filosofía, como es la poesía, como es la literatura, como es las ciencias, como es la búsqueda del conocimiento en general de manera integral, no solamente la dogmática o la creencia religiosa. Eso es algo que queda muerto, petrificado, porque son ideas de los seres humanos, es el pensamiento del hombre. Pero cuando eso se une a la ciencia, cuando se une a la literatura, cuando se une a la filosofía que es tan fundamental, ahí es cuando florecen de verdad las ideas. Por eso siempre decía, el modelo que tenemos en el judaísmo es el modelo del estudio, pero del estudio combinando la creencia con la filosofía, con la ciencia. Así era también, pero lamentablemente se ha ido perdiendo ya, y siempre quedan reductos de dogmáticos. Se han perdido totalmente en la parte religiosa y muchos han perdido la parte de la ciencia. Así también ocurría en el Islam, por ejemplo, que estaban los grandes pensadores, que eran, sí, hombres profundamente religiosos, muy apegados a sus creencias, pero también eran científicos, eran filósofos, porque la filosofía es lo que te ayuda a pensar y luego usar todo ese pensamiento en tus creencias. Cuando uno estudia las grandes obras, ya sea del judaísmo, del cristianismo, del islam, de los grandes pensadores y teólogos, incluso en los famosos padres de la iglesia, todo ese pensamiento está copiado de la filosofía. Todo. Usaron la filosofía para explicar conceptos religiosos. Y está muy bien, porque eso fue lo que creó un florecimiento, porque te hizo tener tu perspectiva de una manera más racional, con los pies en la tierra, de apartando las supersticiones. Eso es muy peligroso, las supersticiones constantes, sino que el ser humano, el potencial está en engrandecerse, en el esfuerzo del intelecto del ser humano, que siempre es perfectible, que siempre se puede elevar. Entonces, diríamos que en el mundo de Europa también existían los grandes teólogos del mundo cristiano que combinaban la parte de la filosofía, pero eventualmente todo eso se ha ido muriendo. ¿Por qué? Por la falta de estudio, por la falta de educación. Las sociedades se van corroyendo, se van diluyendo, como dice acá claramente José Ingenieros, al final lo que acabo de leer. El tiempo, el tiempo va, es lo que dice: los ídolos de 100 fanatismos han muerto en el curso de los siglos, y fuerza es que mueran otros venideros, implacablemente cegados por el tiempo. Muchas de todas estas ideologías morirán. Nada de lo que no se nutre constantemente, de lo que no se cultiva, como decía, nada crece. Al contrario, si hay algo, muere. Entonces, para que haya éxito, para que haya bendición, para que haya emprendimiento, siempre tiene que haber el cultivar del intelecto, el cultivar de la persona, de ser una persona culta, de leer, de informarse. Les decía, no hay excusa. Hoy día hay tanta literatura. Al contrario, las personas lo que hay, y todo, en los tiempos de antes la vida era muy difícil, muy dura. No hay otra época de la historia en que se pueda decir que aún aquellos que alguien puede decir que viven mal, nada de eso es comparado a los tiempos antiguos. La época medieval, el periodo antiguo, es terrible. Por eso hay que conocer la historia. Por eso es que hay que leer la historia. Entonces, así es como se cultiva el pensamiento, así es como se cultiva el hombre. Esto es, como decía acá, algunas enseñanzas para no ser una persona mediocre, para no ser otro más del redil, un servil, un dogmático, un fanático. No.
No queremos ser mediocres, queremos aspirar siempre a lo superior, al éxito, a la gloria, a triunfar, pero para eso hay que estudiar, hay que cultivarse. Nada llega de gratis, todo tiene un precio, todo tiene un esfuerzo, porque es en el esfuerzo, en el mérito propio, solamente aquel que con su trabajo se ha ganado las cosas, es el que de verdad permanece, el que de verdad logra un éxito. El que todo lo espera de gratis, ese no logra nada. Ese es otro mediocre, otro parásito de la sociedad, básicamente lo que dicen ingenieros, porque cree que todo lo merece. Cuando las personas que han logrado grandes ideales, los que han logrado ser santos, los grandes pensadores, todo el que ha logrado algo, ha sido por mérito propio. Entonces, la verdad que ha sido una obra fantástica de este libro. Si Dios permite, yo voy a hacer otra serie de vídeos parecidos a esto. Cada vez que vaya leyendo ciertos libros, los voy a ir comentando. Todo lo que yo he hablado aquí no es mío, todo lo que he leído aquí es directamente de la obra de José Ingenieros. Le vuelvo a decir, es una obra fantástica y voy a comenzar a hacer vídeos más frecuentes como estos, comentando y leyendo directamente de la obra de los grandes pensadores, los grandes filósofos de la literatura universal, los grandes pensadores judíos también, porque hay que cultivarse humanamente, como de manera intelectual. Y vuelvo a decir, esta es la tradición que tenemos en el judaísmo. La manera tradicional siempre ha sido combinar la creencia, la práctica religiosa con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de la filosofía, con el desarrollo del intelecto. No hay tal cosa de una tradición nuestra que no fuese cultivar la parte espiritual, pero también con la parte filosófica, con la parte racional. De lo contrario, como hoy vuelvo a decir, la gente asocia la religión o la fe con ser ignorante, con ser un ingenuo. No es así. Los más grandes pensadores de la historia eran todos fervientes creyentes. Entonces, esa es la tradición que tenemos en el judaísmo y que estoy tratando de mantener. Y ya les diré que voy a hacer una serie de vídeos cada vez que vaya leyendo algún texto, siempre que sea que piense que pueda beneficiar, pues iré divulgando digamos que algunas de los textos y libros que voy leyendo. Hasta acá con el vídeo del día de hoy. Gracias a todos por la atención. Muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel.